Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7 y venimos a presentarles el tema de capilaridad. Mi equipo está conformado por Álvarez Flores Ney Montserrat, su servidora, Apolonio Melchor Jocelyn, Barajas Salas Victoria y Cuecuecha Huerta Ailén. La capilaridad es un fenómeno físico que permite que un líquido suba y baje dentro de tubos muy delgados sin necesidad de aplicar alguna fuerza externa. Este fenómeno ocurre principalmente por la interacción entre las moléculas del líquido y las superficies sólidas con las que se encuentran en contacto. Explica los procesos como ascenso de la savia de las plantas, el transporte de fluidos en tejidos y el funcionamiento de sistemas biológicos, donde intervienen líquidos en espacios estrechos. Eh, ¿Qué es la capilaridad? La capilaridad es la capacidad que tiene un líquido para elevarse o descender en tubos estrechos llamados capilares. Este fenómeno depende de dos fuerzas principales, de cohesión y adhesión. La de cohesión consiste en una fuerza de atracción entre moléculas de un mismo líquido, mientras que la adhesión es la fuerza de atracción entre las moléculas del líquido y la superficie del sólido. Cuando la adhesión es mayor que la cohesión, el líquido sube por el tubo, y cuando la cohesión es mayor que la adhesión, el líquido baja o se curva hacia abajo. La capilaridad puede ser explicada mediante un principio físico. Este principio explica que la capilaridad ocurre cuando los líquidos tienen una tensión superficial, la cual es una propiedad que actúa como una película elástica en una superficie de un líquido. Voy a abrir un pequeño paréntesis para poder explicarles un poco mejor qué es la tensión superficial. Esta, como les dije, es una propiedad de los líquidos que las hace resistentes a fuerzas externas. Esta fuerza externa actúa como una superficie, es explicada mediante un principio físico. Este principio explica que la capilaridad ocurre cuando los líquidos tienen una tensión superficial, una propiedad que actúa como una película elástica en una superficie de líquido. Voy a abrir un pequeño paréntesis para explicarles un poco mejor sobre la tensión superficial. Esta, como dije, es una propiedad de los líquidos que las hace resistir a fuerzas externas, que actúan como si su superficie fuera una membrana elástica. Esto se debe a la fuerza de cohesión entre las moléculas del líquido, ya que mientras que en el interior se atraen todas las direcciones, en la superficie las fuerzas de atracción no son más fuertes, ya que no hay moléculas por encima. Continuando, la tensión superficial, junto con las fuerzas de cohesión y adhesión, determinan la forma del menisco, que es la curvatura que se forma en la superficie del líquido, dentro del capilar. Si el menisco es cóncavo, o sea que su curvatura es hacia abajo, el líquido tiende a subir, tal como lo hace el agua. Pero si el menisco es convexo, o sea que su curvatura es hacia arriba, el líquido tiende a bajar, tal como lo hace el mercurio. Los factores que afectan la capilaridad son el diámetro del tubo capilar, que es cuando más pequeño sea el diámetro, mayor será la ascensión o el descenso del líquido. La tensión superficial del líquido. Cuando los líquidos con alta tensión superficial, como el agua, presentan mayor capilaridad. La naturaleza del sólido. Dependiendo del material del tubo, ya sea vidrio, plástico o metal, la adhesión cambia, modificando el comportamiento capilar. Y la temperatura. A temperaturas altas disminuye la tensión superficial, reduciendo la capilaridad. Explicaré un poco mejor en por qué afectan estos parámetros en la capilaridad. ¿Por qué afecta el diámetro? En un tubo muy delgado, la superficie de contacto entre el líquido y las paredes del capilar, que son las paredes internas del tubo,
es proporcionalmente mayor que la cantidad de líquido. Y como la adhesión, que es la atracción entre líquido y pared, actúa en esa superficie de contacto, la fuerza que jala al líquido hacia arriba es más fuerte en tubos delgados, lo cual vence más fácilmente el peso del líquido. ¿Por qué afecta la tensión superficial? La tensión superficial depende de cuánta cohesión existe entre las moléculas del propio líquido. Cuando los líquidos tienen una alta cohesión, tienen una alta tensión superficial, por lo que pueden ascender más. ¿Por qué afecta la naturaleza del sólido? Cada material tiene diferente afinidad química por el líquido. Si el material atrae el líquido, o sea, tiene una adhesión alta, el líquido sube. Y si el material no atrae al líquido o lo repele, significa que tiene una adhesión baja y el líquido baja. ¿Por qué afecta la temperatura? La temperatura afecta la energía de las moléculas. Con más temperatura, las moléculas se mueven más rápido. La tensión superficial disminuye y la capilaridad baja. Y con menos temperatura, las moléculas están más unidas, por lo que la tensión superficial aumenta y la capilaridad es mayor. Ecuación de Green, ¿cómo se puede medir? El fenómeno puede cuantificarse mediante la ecuación de Green, donde h es la altura que asciende el líquido, gamma, y, tensión es la tensión superficial, tetra es el ángulo de contacto, p es densidad del líquido por gravedad y radio del tubo. Esta ecuación explica que a mayor tensión superficial, mayor ascenso, y menor radio del tubo, mayor ascenso. Mayor densidad es menor ascenso. Ejemplos cotidianos de capilaridad. Un ejemplo son las toallas o servilletas. El agua sube por los pequeños espacios entre las fibras por capilaridad. El cabello mojado. El agua sube entre las hebras debido a los espacios capilares. Y lápices o marcadores. La tinta sube por el material poroso hasta la punta para escribir. Explicaré por qué sucede en estos ejemplos. En las servilletas y toallas, pues están hechas de fibras delgadas, en las que quedan espacios pequeños, por los cuales el agua se pega a las fibras, por adhesión. Y como los espacios son delgados, la capilaridad hace que el agua suba y se distribuya. La fuerza que jala el agua vence al peso del líquido. En el cabello mojado. Okay. En cada hebra del cabello hay espacios estrechos que actúan como canales capilares. El agua se adhiere a la superficie del cabello y debido al espacio tan pequeño entre los cabellos, la capilaridad permite que el agua suba o se distribuya entre ellos. Y en lápices y marcadores. El interior del marcador o lápiz es un material poroso, como una esponja compacta. La tinta se desplaza a través de esos pequeños poros por capilaridad. La adhesión entre la tinta y el material poroso hace que la tinta fluya y llegue a la punta. La capilaridad es muy sencilla de demostrar mediante experimentos. El más sencillo es la capilaridad con tubos de vidrio. Este experimento consiste en conectar vasos con agua previamente coloreada con con una tira de papel de cocina enrollada. Estos dos, al cabo de unas horas, el agua colorada se ascenderá a través del papel y se mezclará en un vaso con otro. Este líquido sube a través de los pequeños poros del papel. Un poco más sobre este experimento podría ser, bueno, lo que necesitamos son vasos con agua, colorante y hojas de papel o servitoallas.
Para poder realizarlo, se vierte agua en 2 de los 3 vasos que necesitamos y añadimos colorante. Posteriormente, conectamos cada uno de los vasos enrollando una tira de papel de cocina, una tira, una esquina al ras de otra esquina, cada esquina dentro de un vaso. Al cabo de unos minutos, unas horas tal vez, se podrá observar cómo el agua colorada empieza a subir del papel de cocina y se terminará transportando hacia el vaso que estaba previamente vacío. La importancia de la capilaridad en biología. Este permite que el transporte de fluidos eh, sea, sea sin gasto energético adicional, mantiene la hidratación de los tejidos y es esencial para la circulación en organismos. Por lo tanto, es un fenómeno que influye en la visa, ay, perdón, en la vida y el funcionamiento de los organismos, tanto a nivel celular como en sistemas más grandes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.